Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos de Utrera y os traigo la otra partida del día, en este caso la otra partida decisiva, la que ganó Magnus Carlsen en la misma posición que la que vimos la partida pasada, digamos la apertura, las 7 primeras jugadas, 8 primeras jugadas fueron completamente iguales, pero vamos a ver que en esta Nakamura tomó una opción diferente en la jugada número 9 con alfil e3. La partida de nuevo fue una berlinesa, e4, e5, caballo f3, caballo c6, alfil b5, apertura española, caballo f6, berlinesa, d3, alfil c5, alfil por c6, peón por c6, caballo bd2, enroque, h3, caballo d7, caballo c4, a5 y alfil e3. Hasta aquí todo igual que en el vídeo anterior, con la diferencia de esta jugadita nueva, ¿no? Alfil e3. De hecho, voy a daros la vuelta al tablero, porque como en esta gana el negro, pues prefiero que lo veáis del lado de las negras para que se comprenda un poquito mejor. Alfil e3. Como digo, con esta jugada, ¿qué quiere hacer el blanco? Bueno, la idea del blanco es muy similar a la de la otra partida. Si le toman, quiere tomar de caballo en e3. Y en un futuro, pues probablemente jugar con g4, caballo f5 y todas estas ideas de ataque. ¿Qué pasa? Pues que no, el negro no te va a hacer la vida tan fácil. De hecho, considero que la jugada del alfil por e3 no tiene mucho sentido en esta posición, ya que de alguna manera estás ayudando al blanco a que cumpla su plan. Le estás acercando la pieza a las casillas que quiere. ¿Qué hace Carlsen cuando lo hacen alfil e3? Pues hace la jugadita f6. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente ahora le acabas de molestar muchísimo al blanco su plan. Si el blanco quisiera ahora hacer el mismo plan que antes, tendría que hacer alfil por c5 y tras caballo por c5, caballo e3. Si comparamos esta posición con esta, pues básicamente tenemos dos tiempos de más, que además no son dos tiempos cualquiera, son dos tiempos que nos vienen muy bien, ¿no? Son dos tiempos, digamos, muy útiles. Así que básicamente no tiene sentido tampoco para el blanco hacer alfil por c5 en esta posición. Como digo, aquí después de ahí caballo e3 puedes jugar con a4, alfil e6, seguir sacando las piezas de una manera natural. Y bueno, tienes una posición con negras en la cual el blanco ha gastado demasiado tiempo y realmente tampoco ha progresado tanto en el desarrollo. En esta partida Nakamura se enrocó corto, a diferencia de la otra, que lanzó el ataque con g4. Y creo que esta jugada es un pequeño error, porque permite a las negras expandirse con b5, que como vamos a ver en la partida, le fueron las cosas muy bien, ¿no? Después de f6, creo que la mejor jugada probablemente era la jugada a4, para, como digo, frenar la expansión del negro en el flanco de dama y ya en un futuro jugar más tranquilo en el flanco de rey con todos esos típicos planes de romper en F4. Quizás tener la jugada H3 hecha no sea lo mejor para este tipo de planes de enrocarse corto, sobre todo si quieres jugar con F4, pero creo que aquí ya es un punto en el cual el negro ha igualado cómodamente. Que la partida pues probablemente hubiera seguido con alfil por, caballo por y caballo C5. Ahora con A4, con A5 A4 hecho no es tan grave llevar el caballo a E3, porque básicamente si no tienes cuidado te voy a romper en B5, es decir, si te quieres enrocar largo ahí, mi ruptura en B5 sí que va a ser peligrosa, si dejas en el rey en el medio, más de lo mismo, así que digamos que aquí el plan de atacar aquí no es tan efectivo por eso, porque básicamente te abre la posición más fácil. Con el peón A2, al negro no tener esa posibilidad de abrir la posición tan fácil, un ataque en un flanco sí que podría ser más efectivo. Enroque por parte de Nakamura, de nuevo no quiere tomar en C5, ninguno de los dos quiere dar, digamos, esa concesión y Carlsen aprovecha para avanzar un poquito en el flanco de dama con la jugada B5. Puede parecer que esta estructura es un poco rara porque están estos peones aquí doblados, pero vais a ver cómo de hecho el plan de las negras es de alguna manera buscar una ruptura en C4 a largo plazo para deshacerse de ese peón doblado e intentar jugar con el alfilito extra que le va a quedar bien colocado en E6 si hace las cosas bien, como las hizo Carlsen en esta partida. Aquí la verdad es que me sorprendió un poco Nakamura con su jugada, hizo la jugada caballo cd2, me parece que era un poco más natural hacer caballo por y caballo 3, aunque de nuevo esta posición me parece bastante buena para las negras. Creo que podía jugar de nuevo tanto jugadas como alfil e6 o la propia jugada 4 está muy bien en esta posición para jugar con alfil e6 luego, y creo que el negro tiene una posición cómoda. No digo que esté mejor, pero sí que me parece que ha salido muy bien de la apertura. Nakamura tenía una idea muy diferente. Hizo caballo bd2, caballo cd2, perdón, con la idea de que cuando le tomen en e3, que de hecho la partida fue así, tomar de f e intentar crear el típico contrajuego de colocar el caballo en f5 e ir llevando un poquito las piezas al flanco de dama a ver qué pasa.
¿Qué pasa? Pues que realmente en esta posición no le da tiempo, o vamos a ver que no le llega a dar tiempo porque el contrajuego del negro va bastante rápido. Una jugada aquí de hecho muy precisa por parte de Carlsen, poner ya el peón en A4 lo más rápido posible. La otra jugada que era bastante interesante es caballo B6, que tiene una idea muy similar, pero lo que sí hubiera sido un error es empezar con C5, ya que ahora permites al blanco golpearte con A4 y crearte ahí alguna debilidad. Es verdad que todavía puedes hacer C6 y no es el fin del mundo, pero en cualquier caso mucho mejor colocar ya el peón en A4. ¿Cuál es la idea o qué va a hacer el negro en las siguientes jugadas? Pues simplemente va a terminar su desarrollo. Se va a dedicar a jugar con el caballito en B6, el alfil en E6. El alfil en E6 es muy molesto porque está siempre tocando el peón de A2, que el peón de A2 digamos que es un peón que no quieres realmente tocar. Si lo pones en A3 te estás creando más debilidades en las casillas blancas y cuando te venga un C5, C4 eso se va a notar porque la casilla C4 puede llegar a ser débil. Y si no lo tocas pues siempre vas a tener que... Bueno, una torre va a tener que estar en A1 para defender ese peón. De manera que tu alfil va a estar prácticamente condenando a una torre a la defensa de un peón, lo cual es bastante triste, por supuesto. Por ahí la jugada 4 está muy bien. ¿Cómo debería haber jugado Nakamura en esta posición? Pues no está nada claro. Creo que la posición ya es muy difícil o por lo menos difícil de jugar para las blancas. El módulo recomienda jugar una jugada del tipo C4 y contra caballo C5 jugar con D4 e intentar liquidar un poco la posición jugando ya un poquito a las tablas, ¿no? Por decirlo de una manera clara, intentando simplificar todo un poco porque realmente la posición no es agradable para las blancas. Nakamura se tiró con caballo h4, caballo f5 y este tipo de plan que visualmente parece muy bonito, pero como vamos a ver en la partida, el negro en esta posición en concreto, con el flanco de dama tan avanzado, tiene la capacidad de bloquear ese plan bastante fácil con algún tipo de jugada profiláctica. De momento Carlsen siguió mejorando su posición, hizo la jugadita c5, que ya el peón está un poquito más cerca de la ruptura c4. Si os fijáis además, cuando el negro haga c4, no va a ser fácil reaccionar para la blanca, ya que si tomas d por c4, luego este peón, sobre todo el d4, también el d3 va a quedar débil, pero sobre todo el peón de e4, que es el que puedo atacar con más piezas, ya que mi alfil es de casillas blancas, va a quedar bastante débil, de manera que la ruptura c4 es bastante grave si pasa en buenas condiciones. Nakamura no se preocupa mucho por eso, coloca el caballito en f5 y caballo b6 de las negras de Carlsen. Una jugada que puede dar un poco de miedo porque estás alejando una pieza del enroque corto, que es, digamos, el sitio donde el blanco tiene planeado atacarte. Pero como vais a ver, realmente a Nakamura no le va a dar tiempo de coordinar sus piezas correctamente para realizar un tipo de ataque en el flanco de rey. Otra jugada posible era hacer G6, que de hecho es la jugada que recomienda el módulo, pero es una jugada que desde el punto de vista humano me parece un poco fea, ya que debilitas tu posición quizás innecesariamente y puedes seguir mejorando las piezas primero sin que te hayan forzado a hacer G6. Quizás en un futuro cuando te obliguen a hacer G6 la llegues a hacer, pero hacerla así porque sí, a pesar de que la recomiende el módulo, me parece una jugada un poco rara y de hecho Carlsen no la hizo precisamente por esto, creo, ¿no? Que debilitas un poco tu enroque. Caballo B6, dama E2 por parte de Nakamura, controlando un poquito ya la ruptura C4, si os fijáis, y alfil E6 de Carlsen. Como veis, el alfil aquí ya está tocando el peón de A2, y es un peón que no quieres tocar. Como digo, una jugada como A3 se va a encontrar con C4 y las debilidades del blanco se van a ver bastante claras. Además, el plan del negro tampoco es que sea ninguna maravilla, simplemente va a doblarse aquí, te va a presionar D3. Encima la casilla B3 ahora puede llegar a quedar débil gracias a que este peón se ha movido. Me refiero, si en algún momento yo hago dama de 7 y un torre de 8 y tú llegas a defender con tu torre en D1 y quitar tu caballo, te voy a molestar siempre con un alfil B3 y luego vas a tener problemas con esas casillitas. Por ello el peón de A2 no lo quieres tocar, pero es que ya es muy difícil. Pues como veis, es verdad que aquí en B1 no hay ningún rey al que yo le vaya a dar mate, pero sí que hay una cadena de peones que se va a quedar muy débil, que al final va a ser bastante grave también. Nakamura ve que no puede evitar C4 ya de ninguna manera le va a venir, así que intenta llevar todas las piezas que pueda al flanco de rey para intentar crear un ataque ya un poquillo medio desesperado. Dama de 7 de Carlsen, defiende el alfil, defiende el punto B5, defiende el punto G7, mejora la dama, conecta las torres, una jugada de desarrollo natural simplemente. Y caballo 3 H4 de Nakamura, como digo, llevando más piezas y más piezas al ataque. El caballo en H4 es una pieza de ataque. Bueno, está más cerca del rey, pero si os fijáis realmente tampoco es que tenga una gran cantidad de casillas. Puede servir de reemplazo para el caballo de F5, pero es que tampoco es que el negro tenga pensado comer en F5. Así que el caballo en H4 tampoco es que esté haciendo una tarea
maravillosa. Es verdad que si en algún momento un rey se llega a colocar en H8, como fue en la partida, va a existir algún truco con caballo G6, pero es algo que está bastante lejano de momento. Carlsen sigue mejorando sus piezas tranquilamente. Torre a D8, prepara C4, poco a poco. Realmente era posible hacerlo ya y de hecho quizás era un poquito mejor, incluso objetivamente, pero la jugada de Carlsen no tiene nada de malo. Sigue mejorando todas sus piezas. Si os fijáis, ha mejorado todas las piezas al máximo antes de realizar ningún tipo de acción en el centro. Y el blanco está intentando hacer lo mismo, el problema es que tiene peores posiciones para sus piezas. De hecho aquí ya con la jugada que hace Nakamura se va viendo que realmente el ataque no va a surgir efecto nunca, ¿no? Una jugada como torre F3, que puede parecer un poquito, que da más miedo, digamos, tampoco hubiera sido nada ni mucho menos grave. El negro simplemente podría quitar el rey H8 y si torre G3, incluso una jugada como G5 y tomarse el peón aquí en F5 a la siguiente, sería más que suficiente para parar el ataque, o incluso que si no quieres comer el peón, puedes seguir con el plan de C4 y también la posición sigue siendo muy buena para las negras. Nakamura hace torre F1 y como digo, es una jugada que ya da a entender que el ataque es muy difícil que vaya a llegar a surgir efecto. La torre en la columna F era una de las piezas principales del ataque para las blancas y la acabas de quitar solo para defender ese truquito de C4. ¿Qué hace Carlsen? Pues como digo, Carlsen no tiene ninguna prisa y se dedica a mejorar sus piezas al máximo. Hace la jugada RH8, una jugada útil, con la cual quiere quizás preparar un G6 en algún momento. ¿Qué pasa cuando haces tantas jugadas que son no una pérdida de tiempo, pero mejoran las piezas más de la cuenta, ¿no? Pues que como en este caso te puede pasar que la jugada de 4 sea buena. De manera que Rey H8 parece que es, digamos, una pequeña imprecisión. Era un poquito más preciso hacer G6, ahora que la torre se ha quitado de la columna F, no es tan grave que ese peón te quede en F6 un poco suelto. Y después de caballo G3, una jugadita como dama F7 y luego doblarse aquí. Parece que daba buena ventaja a las negras, aunque la posición del blanco sigue siendo sólida por el momento. Después de rey H8, Nakamura CD4, que es la razón principal por la cual ha hecho torre Fd1, además de evitar C4 directamente. Y esto le va a permitir simplificar un poco la posición y llegar a una posición casi igualada, aunque es verdad que la posición del negro va a seguir siendo un poquito favorable. Al negro no le queda más remedio que tomar aquí. Peón por. Y aquí Nakamura cometió una pequeña imprecisión con torre por D4. Parece ser que era un poco más preciso caballo por D4 porque atacas muchas cosas que realmente no son fáciles de defender, ¿no? Si os fijáis ahora de repente las piezas de blanco están bastante activas, el caballo puede llegar a amenazar una descubierta, la dama puede entrar en H5 según en qué posicione. Por ejemplo, una jugada como C6 que parece que defiende el peón, realmente no lo defiende porque te puede hacer caballo por B5 gracias a la rayos X de la torre. Y parece que ser que esta posición ya es decente para las blancas. No digo que esté mejor, simplemente está igualado. Una jugada como alfil C4, como digo, se puede encontrar con dama H5, que no puede volver a F7 porque te vienen con la dama por aquí. Y las piezas de blanco se estarían activando un poco más. Sin embargo, después de torre por D4, sigue dama C6 y el caballo en F5 y en H4, como digo, visualmente son muy bonitos, pero realmente no están haciendo tampoco gran maravilla. Y de hecho, aquí ya tiene que tener bastante cuidado la blanca. Torre de 1 intentando quedarse con la columna. Y aquí parece que la jugada torre de 8 era muy precisa, pero Carlsen no la vio, por lo que se ve. Con torre de 8 estás poniendo un poquito de presión aquí en la columna E. También estás atacando el peón de A2 y realmente estas torres en la columna D no hacen mucho, ¿no? Si os fijáis, tanto D5 como D6, como D7, como D8 están perfectamente controladas por todas las piezas del negro. Y en general una casilla que no, una columna que no tiene casillas de entrada tampoco suele ser tan importante. Hay casos en los que sí, pero en este caso creo que la columna E y presionar este punto era incluso más importante. Además el caballo se puede estar reciclando por D7-5, llegando a mejores pactos. Y en general la posición del negro aquí parecía muy prometedora. Dama C5 de Carlsen en cualquier caso, una jugada muy natural, porque clava aquí un poquito al rey. El problema es que permitiría, o permite de hecho, la jugada B4, que Nakamura tampoco hizo, ya que después de B4, peón por y peón por, te has quitado el problema de tener siempre un peón ahí molestándote, has restringido mucho, si os fijáis, tanto al alfil como al caballo de las negras. El alfil ahora tiene menos diagonal, sobre todo no está presionando el punto de A2, el caballo tiene menos salto y esta posición ya la podemos considerar como prácticamente igualdad. Aún así, me sigo quedando con el negro. De hecho, el módulo da una ligerísima ventaja para el negro,
pero creo que aquí las cosas hubieran sido mucho más fáciles para Nakamura de lo que llegaron a ser en la partidilla. La partida ha sido con dama f2, que es un error directamente porque tras torre por d4 y caballo por d4 cae el peón de a2. Creo que Nakamura confiaba que en esta posición podía llegar a atrapar ese alfil en a2, o quizás no atraparlo, pero dejarlo muy pasivo y que por el camino pudiera conseguir algo de contrajuego en el flanco de rey. Pero vais a ver que Carlsen jugó muy preciso a partir de aquí realmente y no le dio ninguna opción. Tío mete torre de 8, jugada natural, presiona por la columna, aprovecha que tiene aquí dos clavaditas y que el blanco no se puede permitir cambiar piezas. Y tras caballo hf5, la posición de Nakamura se desmorona. De nuevo, Nakamura tenía que encontrar torre de 2. Esta no ha sido la partida de Nakamura. Luego sí que ha hecho muchas partidas muy buenas en este match, pero esta desde luego no ha sido una de ellas. Después de torre de 2, parece ser que la tarea del negro es bastante más difícil, pero bueno, aún así la posición sigue siendo más cómoda con varias jugadas. Caballo hf5 es una jugada natural que además amenaza truco del tipo caballo por g7, que no tienen por qué necesariamente funcionar. De hecho, vais a ver que la partida que no llega a funcionar, pero sí que está metiendo como más leña al fuego, ¿no? Está intentando complicar las cosas dentro de lo que puede. Sin embargo, Carlsen no le da miedo nada, el tío se come el peón y después de c por b se come este también y le dice, bueno, 2 de menos y encima están pasados, tengo mejor estructura. Es verdad que tengo las piezas un poquito lejos del rey, pero como no hagas algo muy rápido, me voy a meter con el alfil en g8 defendiendo todo, la torre en d7, voy a defender todo, la casilla e6, el punto g7, me voy a empezar a dedicar a tirar el flanco de dama para adelante y la posición se va a ganar sola si el blanco no encuentra algo muy concreto bastante rápido. Y esa es la razón por la cual Nakamura se tira con caballo por g7, porque sabe que si le deja hacer dos jugadas a Carlsen y que la posición se ponga sólida, realmente por mucho que el módulo ponga aquí más 5 y la otra posición más 2, la otra posición va a ser incluso más fácil de jugar. Aquí por lo menos el negro tiene que encontrar algo para, digamos, definir la partida por completo, ¿no? El problema es que Carlsen lo encuentra. Tipo mete torre por d4, muy buena jugada, se quita al caballo. Este caballo no se podía tomar porque existía caballo f5, tras lo cual la dama está cayendo. Bueno, de hecho se puede tomar, pero después dama por f5, dama por torre por d1 y rey h2. Hay muchas posibilidades de que en este finalito te acaben dando un continuo, te empiecen a comer peones. Además el rey de la blanca está muy seguro, es muy difícil que lo acabe molestando. La posición objetivamente está ganada para el negro, pero como digo, aquí tenía que luchar todavía muchísimo, ¿no? Con la jugada torre por d4, aún así da un poco de miedo al principio, pero una vez ves las dos siguientes jugadas del negro se quita por completo. Torre por y rey por g7. Puede parecer que existe este truquito con torre d7, pero si os fijáis, después de caballo por d7, el negro llega justo a tiempo para defender a la dama de c5 de la dama de f2, así que torre por d7 no es ni mucho menos un problema. Pero si os fijáis, de nuevo, las piezas del negro están muy lejos del rey, lo cual no tiene por qué pasar nada, y de hecho no pasa. Si os fijáis en la barrita, el negro está completamente ganado, pero sí que estaría bien que esas piezas se acercaran al rey cuanto antes para evitar todos los jaques y ya poco a poco dedicarse a avanzar los peones. Y vais a ver que en pocas jugadas es lo que más nos hace, ¿no? Acerca todas sus piezas al rey para ganar lo más sencillo posible. Dama g3, rey f8 acercándose a sus piezas. ¿Qué digo? Rey h8 es buena jugada, pero no tiene sentido. Si puedes acercar un poquito el rey a tus piezas, probablemente vaya a estar más seguro. Dama e3, caballo de 7, trayendo una pieza más cerca del rey. Aprovechas de la clavada un poquito. Rey h1, rey e8, ya está el rey un poco más cerca. Ya está viniendo el alfil a e6. Y si os fijáis, alfil en e6. Y de repente el rey, que estaba en g8 y las piezas muy desperdigadas, está completamente cubierto por sus piezas. Se defiende además entre sí. Y básicamente ya solo le queda mejorar la dama y dedicarse a avanzar poco a poco y la posición se va a caer sola. E5 de Nakamura, que es una jugada ya completamente desesperada. Dama por E5, torre por el lado y caballo F8. No le quiere dejar ni ese peón. Además el rey ahora en F7 va a estar súper seguro porque defiende al caballo, el caballo defiende el peón, defiendes el alfil, está todo defendido, la dama defiende aquí, la dama defiende aquí. Si os fijáis, de repente no hay ninguna sola pieza del negro que no esté defendida. El peón defiende a la dama defiende el alfil, la dama defiende el peón, al otro peón, el caballo defiende el alfil, el caballo defiende todo, el rey no está defendido, pero bueno, tampoco hace falta. Dama b4, rey f7, juntando un poquito más las piezas, torre 4, c5 para arriba.
dama B1, dama D5 y bueno, Nakamura luchó unas jugadas mal, pero realmente la posición ya está más que acabada. Torre F4, tira un poquillo para arriba, dama 1 tocando ese peón de F6, caballo D7 para defenderlo, dama B1 tocando el peón H7, rey G7 para defenderlo. Si os fijáis, cuando las piezas están cerca del rey es muy fácil defender todo en general. Dama E1 buscando un jaquecillo. Carlsen sigue tirando con los peones para adelante, que ya se van a convertir en dama. Y tras dama G3 y dama G5 no existe torre G4 porque el alfil lo controlaría. Y básicamente Nakamura no le quedó más que abandonar. Si os fijáis de nuevo en la posición final, todas las piezas del negro siguen estando defendidas y no es casualidad. Espero que hayáis aprendido algo de esta partida y muchas felicidades a Carlsen, que se ha acabado llevando la final del Magnus Carlsen Tour. Y bueno, 4 de los 5 torneos ha ganado si no me equivoco, así que enhorabuena y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.